Presenta Banco de Seguros del Estado. Hola, bienvenidos a Doble Vía. Ya estamos con Arturo Borges para hablarles hoy de las motocicletas y los cuidados que hay que tener en un mercado de motocicletas que cada vez tiene más y más vehículos, ¿no? Y por lo que vemos el estimado de importación, este año también van a entrar una cantidad superior a las 100.000 motos. 100.000 motos en un año, ¿no? Sí, bueno, el anterior fueron 120.000. O sea que creo que vamos a seguir en una escala ascendente del uso de este vehículo y que evidentemente hoy está sufriendo muchos daños, evidentemente tiene más siniestros comparado en términos relativos que con los demás vehículos, y también evidentemente el tema de los daños los tiene el motociclista, debido a que la caída, el cuerpo es el que sufre el efecto, digamos, más dañoso. Y este es un tema realmente importante. Y hoy quisiéramos dar un tema con muchas imágenes y dar un pantallazo quizás distinto a lo que a veces podemos hablar. Ya sabemos que el tema de la motocicleta es un problema para todos los demás. Vemos un poquito de historia de arranque, ¿te parece? Y después ya nos metemos en la seguridad en el manejo de las motocicletas. Con todo gusto, vamos a empezar por eso. Todo empezó cuando el conde de Sibrac construyó en el año 1791 el celerífero. Este vehículo, igual que la draisiana del barón Carbon Drais, se impulsaba con los pies, sistema lento y poco seguro. Para solucionar este problema, se llevaron a cabo muchas tentativas, como poner pedales a la rueda delantera. Transmitir el movimiento de los pedales a la rueda trasera por medio de una cadena. Adaptando incluso a la estructura del vehículo un motor a vapor. Hasta que en el año 1885, Daimler y Maybach acoplan un motor que funcionaba con gasolina a una bicicleta que ellos mismos construyen y a la que llamaron Einspur. El motor de esta primera motocicleta estaba basado en el de 4 tiempos que fabricaba Nicolás Augusto Otto. Hasta llegar a una tecnología hoy realmente que se ha desarrollado a niveles increíbles y que vuelven, si se quiere también, vamos a hablar de los componentes de seguridad, pero también más peligroso el manejo y las consecuencias, por ejemplo, de la velocidad que pueden alcanzar las... Y yo creo que el tema pasa por la actitud. Ahí vimos un sacrificio, una evolución que va teniendo un vehículo que evidentemente está inventado para dar satisfacción. Fácil de manejar, se puede meter en cualquier lado, uno lo puede estacionar, económico, ¿verdad? Y podemos ver ahora cuál fue la evolución y cuál fue el sentido de aquel invento en aquellos primeros años, si te parece. Lo vemos. Son más pequeños y menos visibles, por lo que necesitan ser vistos por los demás. De aquí la obligación de llevar de día la luz corta encendida. Son más frágiles, la carrocería es tu propio cuerpo, y el casco siempre, siempre, siempre. En el coche frenan las 4 ruedas a la vez. Los motoristas, en cambio, disponen de un mando distinto para cada rueda. Los ciclomotores automáticos con las manos. Mano derecha, rueda delantera. Mano izquierda, rueda trasera. El freno delantero es el más eficaz, pues se carga el peso de la moto sobre el neumático, ganando en adherencia. Con la rueda posterior se necesita mayor distancia de frenado, y no digamos con la calzada mojada, mucha suavidad. Y sobre todo sincronía entre ambos frenos para mantener la moto equilibrada y no parar en el suelo. La dirección, como en la bici, tiene su manillar y su eje, unido a la horquilla de la suspensión, formada por 2 amortiguadores, en cuyos extremos se aloja la rueda. Observa que no haya holguras y que los rodamientos del eje de la dirección estén en buen estado, para que el manillar no vibre o no haga extraños. Curva a la izquierda, lo más arrimado posible a la derecha. Curva a la derecha, ocuparemos un lugar un poco más centrado de la calzada sin invadir el sentido contrario. Ya situados, no se debe tocar el freno ni cambiar de marcha. Los ciclomotores siempre por el arcén o lo más arrimado posible a la derecha.
El motor, además de por motivos de contaminación, no debe mantenerse mucho tiempo al ralentí, ya que la refrigeración necesita el movimiento del aire. Pero quien contamina, decía, quien contamina es el que ruidosamente se hace notar. Vamos a hablar también, Arturo, de el mal uso, entre comillas, de una motocicleta. Uno de los fenómenos que lamentablemente se ha extendido en Uruguay, lo conocemos y ha costado la vida a muchísimos jóvenes, es el de las picadas, ¿verdad? Exacto, te genera adrenalina y evidentemente muchos jóvenes encuentran en esto quizás el límite o buscan sus límites o cuáles son sus límites. Y muchas veces decimos cuando estamos en los liceos, decimos, bueno, quizás no hay una contención familiar importante en esto y no se educa desde temprana edad los riesgos que se corren andando o haciendo un mal uso, como tú decís, de la moto con estos ejemplos que vamos a ver ahora. Lo vemos. Observa cómo el ciclomotorista de nuestra historia se pone en peligro innecesariamente. Así se incorpora a la circulación sin cerciorarse de la proximidad de los demás vehículos y sin señalizar la maniobra. Conduce de forma negligente y temeraria. Pone en peligro a los demás usuarios de la vía. Circula distraído y sin mantener la distancia de seguridad. ¿Te has dado cuenta? Esta puede ser la consecuencia de conducir de modo negligente o temerario. Así veíamos, Arturo, una recreación virtual de algo que uno lo puede ver como comportamiento de muchos motociclistas, lamentablemente, ¿no? Exactamente. Difiere algo de lo que vemos en la vida real, muy poco, pero podríamos ver qué consecuencias trae el mal uso, como decíamos recién, por ejemplo, en las picadas que son tan famosas ahora. Vemos el tema de las picadas. Con todo gusto. Un video muy cortito pero muy significativo, ¿no? Lo que puede pasar luego con ese motociclista que cae, la moto vuela hacia el campo, ¿no? Exactamente. Y vamos a ver las lesiones que se producen y lo vamos a dividir por tipo de motocicleta. ¿Te parece bien? Por cilindrada. Ahí está. Todo. Vamos viendo las lesiones más comunes, lo vemos a través de una placa concretamente, donde primero vemos la de menor cilindrada, digamos, las motos más chicas. Hasta 125. Lo más frecuente, las lesiones en la cabeza, especialmente por ausencia del casco. Y ya está, la estadística no miente, el 80% de las muertes que nosotros tenemos se deben a lesiones... Golpes en la cabeza. Exactamente, es decir, la cabeza, que es la parte más frágil del ser humano, está no siendo protegida, tiene consecuencias fatales, sobre todo el tema del cerebro. El tórax generalmente tiene pocas lesiones, pero quizás sí muy graves. El abdomen, no demasiado frecuente en este tipo de vehículos quizás. La columna vertebral, sí, son poco frecuentes, pero realmente serias. La cadera, sí, fracturas muy frecuentes, en algunos casos, acá parecería que dice menos de 125, no tanto, y los miembros inferiores son muy frecuentes, a veces graves e invalidantes. Esto es realmente serio. ¿Por qué? Porque se puede andar a muy baja velocidad. Nosotros tenemos un promedio de impacto en las esquinas donde tenemos la mayor cantidad de choques frontolaterales y no mayor de 40 a 45 kilómetros por hora. Y se producen lesiones muy serias. Sin casco, prácticamente el hecho de estar muy cerca de la muerte es casi imposible de evitarlo. ¿Qué pasa cuando tenemos motocicletas de más de 125 centímetros? Las lesiones son menos frecuentes por el mayor uso del casco que en otros vehículos de dos ruedas. En este caso, ¿qué pasa? Quizás en otros países más adelantados que manejan este tipo de vehículos saben que el casco es obligatorio y que es un elemento de seguridad pasiva infernal.
Pero evidentemente si no se lleva, las consecuencias son fatales. El tórax, acá tenemos lesiones más frecuentes, más graves que en otros usuarios de dos ruedas, lesiones de distintos órganos, el vaso, el hígado, riñones, como vemos acá el tema del abdomen, esto es prácticamente un tema muy serio, y la columna vertebral, lesiones bastante frecuentes, en ocasiones graves, con traumatismos de columna cervical y graves. La cadera, contusiones simples y posibles fracturas de cierta gravedad, y miembros inferiores. Esto evidentemente que nos lleva a pensar de que el uso del casco no tiene que ser exclusivamente porque tenés una ley que te lo obliga. Mucha gente nos aduce, bueno, pero yo puedo, yo qué sé, no me gusta. Me quita visual, es molesto, hace calor. No escucho, nada de eso, es totalmente lo contrario. No utilizar el casco es prácticamente jugarse la vida. Y hay diferentes cascos que podemos ver. Vamos viendo los diferentes tipos y nos vas a explicar un poco para qué sirve cada uno. ¿Cómo no? Sobre todo en la elección del casco. Hay que hacer una buena elección y sobre todo elegir el casco que está homologado. Muchas veces por elegir un casco más barato que otro, no tenemos quizás el sello de homologación de la Facultad de Ingeniería y no se debería usar. Este es un casco dual abierto, ¿verdad? Este está muy bien, también protege la barbilla. Este es un casco bastante bueno. Tenemos este otro para ya hacer carretera. Nosotros preferimos los que tienen la posibilidad de tener la visera rebatible. La visera rebatible tiene una ventaja, es decir, ahí vemos también la correa es un elemento muy importante, si no se puede... Para sujetar el casco. Exacto, ¿no? Un casco suelto lo hemos ya visto en muchos accidentes, el casco suelto sin ajuste, no sirve nada. Es lo primero que se va, se escapa, ¿verdad? Entonces el casco así, con la visera nosotros rebatible es lo que más aconsejamos. Tenemos algunos también de este tipo, acá también podemos tener visera rebatible, off-road, también esto es muy bueno. Acá podemos ver o creer que el casco está pintado a propósito. Hay mucha gente que pinta el casco, le pone etiquetas. Pintar el casco después de construido, evidentemente que deteriora su performance y su eficacia. Por lo tanto, el casco se debe dejar como viene de fábrica y no ponerle pinturas que traen elementos que pueden deteriorar sus propiedades. Eso es realmente muy importante. Y casco para la velocidad integral. Siempre, por supuesto, debemos llevar, si no tenemos visera, llevar lentes, ¿verdad? Por algún insecto. Cuando hablas de seguridad integral, ¿qué quieres decir en este tipo de casco? Bueno, porque acá contempla los ojos, la vista, ¿verdad? La posibilidad de caer sin tener cubierta toda la cabeza y además sirve para carretera porque protege también del viento. Pero la visera, reitero, tiene que ser rebatible, porque en caso de tener que entubar o pasar un líquido, lo que sea, siempre vemos que en los accidentes es mucho mejor el casco que la visera es rebatible. Acá tenemos de dos tipos, hay algunos que son de poliuretano tienen una duración muy corta, hay otros que son de fibra de vidrio, para nosotros estos son los mejores, además traen por dentro una parte recubierta con una goma espuma, que eso queda, protege del golpe, y evidentemente también cuál es el tipo de casco, si ajusta o no ajusta. Siempre tiene que ajustar, no puede quedar flojo. Es decir, si uno mueve la cabeza y el casco no gira, ese es un casco que no nos sirve realmente. Arturo, gracias, nos reencontramos la próxima semana. Con gusto, José. Con más temas de la seguridad vial que tienen que ver con nuestro cuidado también aquí en Doble Vía.